se emite el requerimiento acusatorio a objeto de que, previa consulta a su sala penal, el Tribunal Supremo de Justicia lo remita a la Asamblea Legislativa Plurinacional a los fines de considerar la autorización de juzgamiento con respecto a la conducta del expresidente de la República, Carlos Diego de Mesa Gisbert. Lo que el gobierno está tratando de hacer es electoralizar este momento político con un objetivo muy claro: que nos olvidemos del 21 de febrero. Hay un claro fin político en este asunto, es inhabilitar al expresidente Carlos Mesa. Si él nos está acusando a nosotros de mala defensa por no haber defendido al país con un documento trucho, como él dice, ese documento él pudo haber identificado con la auditoría jurídica que debería de hacer. Alguien tiene que ser responsable de este negocio que es ultrajante para el país. El ser una figura política que no le deja dormir a don Evo Morales, ese es el delito y ese es el pecado, y hoy lo estamos viendo los bolivianos con Carlos Mesa. Su defensa personal de este proceso judicial con una evidente simpatía, con un evidente acercamiento a las fuerzas de derecha más conservadoras, más racistas y más reaccionarias que tiene nuestro país. Eso es una aberración jurídica y una inconstitucionalidad, porque a los abogados que patrocinan este tema se lo está haciendo con fondos de carácter público. Entonces no hay ninguna reserva de Estado. Todo boliviano, cualquier daño económico que se genere, tendrá que también rendir informes como corresponde, ¿no? Y que caiga quien caiga, porque finalmente tiene que haber responsables. El Estado no puede estar erogando. En los documentos sí hay responsabilidad del que lo firmó, y lamentablemente el que firma en este caso es el expresidente Mesa. Bueno, eso es lo que ha pasado y las reacciones en el ámbito político en torno a esta determinación, pero queremos conocer más sobre este proceso y tiempos, porque se ha hablado mucho de la posible inhabilitación de Carlos Mesa, si funciona así o no, pero vamos a entender los términos con la gente que sabe. Está con nosotros la doctora Silvia Salame, expresidenta del Tribunal Constitucional, experta también en leyes, y ella nos va a ayudar a entender un poquito todo este tema. Doctora, un placer. Buenas noches. Gracias, Priscila, a sus órdenes. Doctora, por favor, expliquémosle al país qué es lo que ha sucedido ayer con este pronunciamiento del fiscal general y este proceso contra el exmandatario. Bueno, haciendo una síntesis de lo que ha acontecido, podemos decirle al ciudadano que el Ministerio Público ha emitido un requerimiento acusatorio por 3 delitos contra Carlos Mesa. El ciudadano se preguntará cómo se puede hacer un requerimiento por supuestos delitos cometidos hace más de 10 años. Indudablemente, acá se ve que hay una intención política, porque no se han considerado muchos aspectos, Priscila. Había que tener una sesión de más de 1 hora para poder explicar detenidamente todos los vicios que se advierten en este caso, Priscila. ¿Por qué vicios, por favor, doctora? Bueno, en primer lugar, Priscila, usted ha escuchado que posterior a la norma, al decreto que se dicta en el periodo de de Mesa, se emite en la presidencia de Rodríguez Bercel un nuevo decreto que abroga. Abroga quiere decir que las cosas quedan como antes de que se dictara el primer decreto, es decir, como si nunca hubiera existido el decreto que dictó Mesa. Entonces, ¿cómo se le puede enjuiciar a una persona por un acto que ha dejado de existir, por una norma que ha salido del ordenamiento jurídico, que ha desaparecido? Primero. Segundo,
estos supuestos delitos han prescrito, porque la prescripción que se da para los delitos más graves, como ser el asesinato y otros, es de 8 años. Esto ha pasado hace más de 10 años. Por otro lado, la ley 1178, que es la ley SAPCO, establece en el artículo 33 que el funcionario que con la intención de evitar un mal mayor aún puede apartarse de la ley, queda exento de responsabilidad. En este caso, no nos olvidemos que en los momentos en que se dictó este decreto, había una gran conmoción en Potosí. Y esta decisión fue una decisión histórica la que tomó el presidente, el entonces presidente Mesa. Entonces, esto puede llevarle a uno a la conclusión de que este proceso es netamente político. Por otro lado, si usted analiza la ley 044 y también la ley 612 que modifica la ley 044, va a ver que el único delito por los cuales de los 3 que se le está acusando a Mesa, el único que está en la ley 044 es el de resoluciones contrarias a la Constitución. Pero en este caso, si usted o un abogado hace un análisis más profundo, va a ver que ninguno de los delitos que se le indilga quedan dentro de estos tipos penales establecidos en la ley 044. Ahora, doctora, usted hace referencia a que se abrogó en el gobierno de Belcé el decreto de Carlos Mesa. Sin embargo, se cambió la realidad, decía el ministro Arce, y hacía la explicación justamente anoche acá. Decía, por más de que el decreto supremo haya eliminado la otra norma de Carlos Mesa, ya se ha afectado la realidad. O sea, la empresa chilena no retornó al país para seguir trabajando en Bolivia. Ya se había alterado la realidad y es en base a esta realidad alterada que ya este organismo internacional, la CIADI, tiene elementos para procesar. Indudablemente que ese es un razonamiento antojadizo, Priscila, ¿no? Porque lo que se abroga y desaparece del ordenamiento jurídico. Entonces usted no puede utilizar la parte que le conviene y desechar la parte que no le conviene. Uno tiene que tener lealtad procesal también, Priscila, ¿no? Y uno tiene que informar al ciudadano, pero dentro de ese marco de la lealtad. No podemos decirle al ciudadano lo que no es evidente. En materia jurídica no puede usted retrotraer al instante en que se abrogó ese decreto. Si ese decreto se abrogó, ha sido expulsado del ordenamiento jurídico. Es como si usted me diría que va a pretender hacer resucitar un muerto. El muerto está. A no ser que venga Jesucristo, no creo que pueda resucitarlo. En este caso, ese decreto de Mesa fue abrogado y nadie puede hacer ningún tipo de proceso jurídico como emergencia de haberse emitido ese decreto. ¿Cómo debió haber sido este proceso? La empresa chilena podía haber protestado, podía en ese momento denunciar, pero ¿cuál debió ser la reacción del gobierno boliviano? Bueno, en realidad, Priscila, uno en este caso tiene que hacer un análisis mucho más profundo y yo pensé que lo iba a hacer el Ministerio Público para determinar las verdaderas responsabilidades de esto. En primer lugar, hay que averiguar quién levantó la reserva fiscal de
ese patrimonio que tenemos, que es el Salar de Uyuni. De ahí se origina el problema. Al haberse levantado la reserva, se hace una licitación e ingresan diversas empresas. Según lo que yo he leído en este caso, la empresa chilena no cumplió con los términos del contrato. Entonces, al no haber cumplido los términos del contrato, Potosí nunca estuvo de acuerdo con que se explotara esa reserva. Entonces, Mesa, ante la presión, emite un decreto. ¿Qué es lo que quizás debió haberse hecho? Debió haberse hecho como decía la propia norma, una auditoría. ¿Para qué? Para demostrar que la empresa chilena no había cumplido con los términos del contrato. El hecho de que no se haya hecho esa auditoría es la que puede dar lugar a que se diga que la norma no estaba adecuada a la Constitución y a las normas que estaban vigentes en ese momento. Pero todo eso, Priscila, quedó subsanado con el nuevo decreto que emite Rodríguez Bercé. Y por otro lado, es importante también que el ciudadano sepa que cuando la empresa acepta recibir $3 millones, ahí sí debió haberse aceptado, porque nadie podía haberles enjuiciado por aceptar esa negociación, y no se puede hablar de que había ahí una traición a la patria. Desde luego que no, porque cuando se ofreció los $3 millones, se debía haber hecho un informe económico y un informe técnico de que sí, lo que había invertido esa empresa correspondía a ese monto, que se pague y aplicar el artículo 33 de la ley 1178. Esa decisión hubiera sido la más adecuada. Por otro lado, hay una clara negligencia en lo que ha sido la atención en el proceso de arbitraje. ¿Quiénes han atendido ese proceso de arbitraje, Priscila? Todo eso hay que investigar. El proceso del Ministerio Público, para mí, debió haber empezado desde que se dicta se levanta la reserva hasta el día que concluye el proceso de arbitraje. Doctora, ya entrando en temas procesales y tiempos, ya ayer se ha dado lugar a este pronunciamiento de la Fiscalía. El Tribunal Supremo de Justicia dice que tiene 15 días para pronunciarse en torno a este caso. ¿Qué es lo que sigue en tiempos de darse un juicio de responsabilidades contra el exmandatario? Bueno, en realidad el Tribunal Supremo solo hace un control jurisdiccional, es decir, que va a revisar si está bien el domicilio, si se han cumplido con las generales de ley, si se ha cumplido con la parte formal en lo que es el requerimiento acusatorio del Ministerio Público. Puede ser inclusive que el Tribunal Supremo pueda devolver al Ministerio Público indicándole que en el decreto figuran varios ministros, no solamente los 3 que están siendo procesados. Entonces, lo correcto sería que el Tribunal Supremo devuelva al Ministerio Público para que el Ministerio Público complete los nombres de las otras personas. En el supuesto caso de que no lo haga, ¿qué es lo que corresponde? Va de inmediato el Ministerio Público, como ya ha mandado el requerimiento acusatorio, la Sala Plena va a remitir a la Asamblea Legislativa la autorización para que sea procesado Mesa. Eso quiere decir que podría quedar inhabilitado en caso de que él sea candidato hasta el 2019. ¿Podría acelerarse un proceso así? Vamos a intentar recuperar esta conversación que teníamos con la expresidenta del Tribunal Constitucional en torno a Quiborax y qué puede pasar con el tema de Carlos Mesa
y un proceso anunciado de un juicio de responsabilidades. Él quedaría inhabilitado en caso de ser candidato. Alcanza el tiempo. Ayer el ministro Arce decía justamente que no alcanzaba el tiempo, que la agenda de la Asamblea era otra y que si esa era la preocupación política, no debería ser así, porque el 2019 no alcanza para una sentencia ejecutoriada, que es lo que se necesitaría en el caso de Carlos Mesa para que no sea candidato. ¿Tenemos algún problema para recuperar esa llamada? Bueno, vamos a una pausa, amigos, por favor, y cuando retornemos vamos a terminar esta conversación con la doctora Salame y también hablaremos de la línea celeste. Sí, se inaugura el sábado, es la más veloz y tiene características muy interesantes. El gerente de Mi Teleférico con nosotros en Todo a Pulmón. Ya volvemos con ¿Quién quiere más panqueques? Yo. Y te doy una caja de chocolates. No, yo te doy 2 cajas de chocolates y un ramo de flores si me los das a mí. ¿Quién da más? Yo te doy 3 cajas de chocolates, un ramo de rosas cada mes y un viaje por los lugares más exóticos de Bolivia para que puedas disfrutar. Todos estamos en modo subasta, porque la Aduana Nacional da inicio a la segunda subasta electrónica gestión 2018. Ingresa a la página web autorizada y regístrate. Podrás ver todas las mercancías y también vehículos comisados en abandono, disponibles sin precio base y hacer tu mejor oferta. Esta subasta tendrá una duración de 90 días. Para participar, deberás depositar la garantía de 500 bolivianos en el Banco Unión. Aduana Nacional. José, ¿por qué estás tan preocupado? Es que mi esposa vive con un humor. Además, creo que está algo deprimida y no sé qué hacer. Yo le di a mi mujer Nodep y no te imaginas cómo cambió. Nodep levanta el ánimo. Nodep termina con la ansiedad, la irritabilidad y la depresión. Amiga, ¿cómo lo cambiaste a tu marido? Fácil, le di Nodep y toda su idiotera se le quitó. Nodep es genial. Nodep, de Laboratorios Hahnemann. Búsquenla en su farmacia. Un encuentro con la naturaleza es lo que verás en Full Pesca TV Aventura. Consejos sobre la pesca deportiva, pero sobre todo, responsabilidad ambiental. Sábados y domingos con José Montenegro, quien te acompaña en esta aventura. Solo aquí, en Cadena A. Esto es Cadena A. Está donde estás. Marcelo Ruiz, el lugar donde la vanguardia, la moda y el estilo son conceptos que se manejan a la perfección. Marcelo Ruiz, diseño de cabello, ionización capilar, esculpido de uñas, tratamientos faciales y corporales. Marcelo Ruiz. Marcelo Ruiz. Continuamos con Retomamos la entrevista con la doctora Silvia Salame, expresidenta del Tribunal Constitucional, y le preguntaba, doctora, que en tiempos procesales para un juicio de responsabilidades, en caso de que todo vaya avanzando, ¿podría darse una inhabilitación, una figura de inhabilitación en caso de que sea candidato Carlos Mesa? No puede darse la inhabilitación por las siguientes razones, Priscila. En primer lugar, para que se inhabilite tiene que tener una sentencia ejecutoriada. Es decir, que la simple acusación o el inicio de un proceso no es causa de inhabilitación. Ahora, vamos a suponer que la Asamblea Legislativa, así como lo dijo Mesa, haga lo más rápido posible, saque la autorización para que sea procesado Mesa. Vamos a decir que el próximo mes ya llega al Tribunal Supremo la autorización para que sea
procesado. El Tribunal Supremo no es el único caso que tiene en trámite, que tendría. Usted sabe que han quedado varios casos pendientes de la anterior gestión inclusive. Entonces tiene que haber una prelación. Todo se hace por el tiempo en el que llega al Tribunal Supremo. De tal manera que este proceso seguramente ha de concluir el año 22, el año 23, etcétera. No es un proceso que va a durar poco. Por otro lado, yo pienso sinceramente que si Mesa no tenía intención de postularse, más bien ahora le han hecho un gran favor, porque le están dando una palestra, pero así inusual. O sea, parecería ser que más bien ellos quieren ser los medios de propaganda de Mesa, porque muchos ciudadanos hoy más bien se solidarizan con Mesa y hacen causa común con Mesa. Creo que ha sido una decisión muy desacertada y espero que todavía el Tribunal Supremo tenga la opción de devolver al Ministerio Público, porque no está debidamente fundamentada la resolución, porque no están incluidos todos los que deben ser procesados, y también pienso que la Asamblea Legislativa puede tener un poco de tino, y además también ellos tienen que tener una prelación. No se olvide que, por ejemplo, está pendiente desde el año 2007 el juicio de responsabilidades por la Calancha, y hasta el día de hoy no se ha hecho. ¿Cómo es posible que la Asamblea Legislativa pueda analizar un caso tan reciente cuando no se ha autorizado el procesamiento de las personas que estuvieron involucradas en la muerte de 3 personas en la Calancha y hay más de 460 heridos? Entonces, pienso que la Asamblea Legislativa tiene que ser honesta y tiene que hacer un trabajo mucho más eficiente. Doctora, le agradezco mucho por este contacto. Es importante conocer de la voz de quienes manejan la normativa del país y los expertos cómo funciona esto. Muchísimas gracias. Buenas noches. La agradecida soy yo y siempre a su disposición, Priscila. Gracias, doctora.